Nunca imaginé que después de 6 años de espera, su promesa se convertiría en realidad. El eco de esas palabras retumbaba en mi cabeza mientras el frío de la habitación me envolvía. Las paredes estaban cubiertas de sombras, como si estuvieran expectantes, escuchando cada latido de mi corazón. En el centro de todo, estaba yo con las manos temblando y el aliento entrecortado. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Fue una tarde gris. El cielo parecía llorar junto a mí. Aquel mensaje en mi teléfono cambió mi vida. 6 años, miles de días transcurridos esperando su llamado. Cada minuto me aferraba a la esperanza, como si fuera un hilo de vida. Pasé noches en vela, recordando cada promesa que me hizo. Volveré. Te juro que lo haré. Mientras mi mente transitaba por ese laberinto, mi alma se sentía atrapada, mi familia no entendía. Mis amigos a menudo me miraban con ojos de compasión y frustración. Déjalo ir, decían. Pero nadie sabía lo que había entre nosotros. Nadie podía sentir ese lazo. A veces, imaginaba lo que diría si apareciera de repente. ¿Sería el mismo? ¿Sentiría lo mismo? Cada noche, esa inquietud me acechaba. Frente al espejo, me preguntaba si aún reconocería su reflejo. El silencio en mi casa era abrumador. Solo el sonido del reloj marcando los segundos, como un recordatorio cruel de lo que había perdido. Pero cuando llegó el mensaje aquel día mi mundo se paralizó. Sus palabras tenían la fuerza de un huracán y desataron una tormenta de emociones. ¿Era realmente él? ¿Por qué ahora? El anhelo se reavivó, intensificando la confusión y la esperanza al mismo tiempo. Me levanté del sofá, el aire estaba cargado de algo. Una mezcla de ansiedad y emoción. Cada paso hacia la puerta era una batalla en mi mente. La luz del atardecer atravesaba las ventanas, llena de matices dorados. Justo antes de abrir la puerta, sentí un escalofrío recorrerme. ¿Y si no era lo que esperaba? ¿Y si el reencuentro solo traía más dolor? Las dudas asomaban como sombras al acecho. Abrí la puerta con manos temblorosas. El viento sopló, llevando consigo fragmentos de mis pensamientos. Y ahí, de pie en el umbral, estaba un hombre. No solo un hombre, era él. Pero había algo diferente en su mirada. Era como si esos 6 años hubieran cambiado todo, pero él seguía siendo el mismo. Mi corazón latió con fuerza. Ya estoy aquí, dijo, y esas palabras resonaron como un eco en mi interior. El silencio envolvió el momento, denso y cargado. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Lo miré, buscando respuestas en su rostro. Un destello de emoción brilló en sus ojos, pero había una sombra también. ¿Qué había ocurrido en su ausencia? Antes de poder preguntar, él tomó un respiro profundo y dejó caer una carta al suelo. El ruido del papel rasgándose me sacó de mi trance. En ese instante, comprendí que esa carta podía contener la verdad que había esperado durante años. Hey, antes de que continuemos con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los desinscribió sin avisar. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No quisiera que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale like, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El papel resbaló por el suelo, como un destello de una revelación que caía irremediablemente lejos de mis manos. Mis ojos se aferraron a aquella carta, incapaces de decidir entre la curiosidad y el miedo que se apoderaba de mí. Él se quedó ahí, inmóvil, en un estado de vulnerabilidad que nunca había conocido. Un sudor frío se acumulaba en su frente, y el aire entre nosotros se volvió denso. ¿Qué significa esto?, logré preguntar, la voz apenas un susurro. Las palabras salieron sin saber lo que verdaderamente quería escuchar. Debo explicarte, comenzó, pero vaciló. Su inseguridad me conmovió, recordándome al chico al que había amado con fervor. Pero, al mismo tiempo, esa vacilación era un recordatorio de que el paso del tiempo había dejado cicatrices en nosotros.
Lo miré con expectativa, esperando que continuara, que desentrañara el misterio que había estado en mi mente durante años. Con un gesto casi temeroso, se agachó para recoger la carta. Su mano temblaba, y en su rostro se dibujaba una mezcla de vergüenza y desesperación. Me ofreció el papel, y al tocarlo, sentí que una corriente de emociones me atravesaba. El mundo exterior se desvaneció por un momento y solo existíamos nosotros dos, atrapados en este instante que era a la vez esperanzador y aterrador. Prometí volver, y lo hice, pero lo que ocurrió durante estos años me cambió de maneras que no puedo explicar sin que lo leas primero, dijo con los ojos bajos, como si la vergüenza le impidiera mirarme directamente. Abrí la carta. El crujido del papel era el único sonido que acompañaba el silencio opresivo. Mi corazón latía desbocado mientras la tinta se revelaba a mis ojos. Con cada palabra, mi estómago se retorcía, como si un vendaval de sentimientos me arrancara del suelo. Hablaba de eventos que no solo habían afectado su vida, sino que también habían oscurecido su mente. Describía un accidente, la pérdida de personas cercanas, y la lucha con un dolor que lo había llevado a alejarse de todo lo que conocía. Al leer sus palabras, comprendí que esos 6 años no solo habían sido un periodo de espera para mí, sino una larga travesía de sufrimiento y transformación para él. Mi corazón se dividió entre la puta traición de ser dejado de lado y la compasión que brotaba al enterarme de su sufrimiento. De repente, el nudo en mi pecho empezó a deshacerse. El regreso de su figura significaba más que una simple promesa cumplida. Era una búsqueda complicada por la redención, una batalla contra sus propios demonios. Cuando levanté la vista, buscaba en su rostro alguna señal de que los tiempos duros no lo habían despojado por completo de la esencia que había amado. En su mirada, vi la pena, pero también una chispa de esperanza que iluminó mi corazón. No sé si puedo perdonarte de inmediato, le dije, la voz entrecortada por la lucha interna. No sé si quiero volver a sentir todo esto, solo te pido otra oportunidad. Porque si alguna vez hubo alguien que me dio fuerza, fuiste tú, respondió, su voz recuperando algo de la firmeza que había perdido. Ese momento de conexión se vio interrumpido por el timbre del teléfono, resonando como una alarma en nuestra burbuja. Ambos nos miramos, el aire estaba cargado de tensión. Su mirada se oscureció. Es de la ciudad donde estuve, murmuró. Sentí que un escalofrío recorría mi espalda. El eco de un pasado complicado comenzaba a resurgir entre nosotros, y en sus ojos, vi la sombra de algo que podría amenazar no solo nuestra conexión, sino también nuestra posibilidad de reconstruir lo que un día fue. Justo antes de que pudiera preguntar, él miró mi celular. Si no lo contestas, puede ser nuestra única oportunidad, dijo, su voz haciéndose más firme. La habitación quedó en silencio nuevamente, pero esta vez el silencio estaba impregnado de un nuevo tipo de nerviosismo. ¿Qué iba a elegir? ¿La promesa de sanación o los ecos de un pasado que podría desmoronarse nuevamente? Un segundo se sintió como una eternidad mientras el timbre seguía sonando, implacable, como una advertencia de lo que estaba por venir. Miré su rostro, buscando alguna pista, alguna respuesta, pero la incertidumbre lo envolvía todo. Decidí dar un paso adelante, un acto sencillo, y me moví hacia el teléfono, sintiendo como cada paso me ataba más y más a la historia que anhelaba reconstruir. ¿Y si es algo que no quiero escuchar?, pregunté en voz baja, mi mano temblando al extenderla hacia el celular. Su expresión cambió, y un rayo de angustia atravesó su mirada. Es algo que tal vez necesitas escuchar, contestó. No estás sola en esto. Con un profundo suspiro, finalmente levanté el celular y contesté. ¿Hola? La voz del otro lado era familiar, arrastrando consigo ecos de otro tiempo. Era un viejo amigo de la ciudad en la que había estado. La conversación fluyó por un instante, pero aquel instante se tiñó de sombras cuando empecé a entender la razón de su llamada. Debo advertirte, hay algo que está pasando, algo relacionado con él. Mi corazón se detuvo. Mientras hablaba, me encontraba en una encrucijada emocional. En mi mente, los recuerdos de momentos compartidos con él se superponían con la fina capa de incertidumbre que tejía la conversación. ¿De qué hablas?, insistí, la voz un poco más fuerte, empujando para comprender. Esta situación no es solo personal. Hay algunas decisiones que él tomó que afectan a muchas personas.
Su regreso podría abrir puertas que algunos preferirían mantener cerradas. Colgué lentamente, sintiendo que el mundo giraba a mi alrededor. Cuando volví a mirarlo, él ya había leído en mi rostro algo que no podía ocultar. ¿De qué se trataba?, preguntó, pero en su voz sonaba la desconfianza, el roce del miedo que había intentado esconder. No me lo dirás, ¿verdad? Su mirada era un mosaico de emociones. Me adentré en el juego de decisiones que me planteaba, la conexión ineludible entre el amor y la justicia. Podría arriesgarme a descubrir la verdad, a pesar del caos que eso podría generar. Imagina que todo esto no fuera solo una cuestión de tú y yo, respondí, sintiendo que cada palabra que pronunciaba marcaba un nuevo camino. Si hay alguien más involucrado, esa parte de tu vida podría regresar para atormentarte. Y no sé si estoy lista para eso. Permanecimos en silencio, el aire denso nuevamente como un telón que cubría nuestra realidad. A pesar de la distancia de esos años, era evidente que antiguas batallas seguían librándose bajo la superficie. Finalmente, él dio un paso hacia mí, buscando conectar con la esencia de lo que una vez fuimos. Entenderme a mí mismo nuevamente no significa que quiera que repitas mi historia, admitió, sus ojos brillando con sinceridad. Me he dado cuenta de que no puedo seguir huyendo de mi pasado. Pero no quiero que eso te arrastre contigo, y si ese pasado viene tras de ti en este momento, le cuestioné, una punzada de vulnerabilidad se asomaba por entre mis palabras. ¿Y si no puedo seguirte en tu lucha? Su respuesta se quedó suspendida en el aire. Entonces, escuchamos otra vez el timbre del teléfono. Esta vez no era una oportunidad, sino un recordatorio de que el tiempo no se detiene. Su rostro se volvió aún más pálido, y presionó las manos contra el borde de la mesa como si pudiera contener aquello que se avecinaba. Es posible que esta conversación defina no solo lo que somos, sino lo que seremos. Tendré que enfrentar lo que me persigue, dijo sinceramente, con una determinación que me dejó sin aliento. Antes de que pudiera responder, su expresión se oscureció. Aún así, no puedo permitirte que te involucres en el caos que vendrá. El sonido del teléfono resonó de nuevo, esta vez como una campana de advertencia que marcaba un cambio irreversible. Tenía que decidir, y sentir el peso de lo que estaba en juego se volvió abrumador. ¿Podría ese pasado oscuro volver a romper mis ilusiones? Pero, ¿y si esa oscuridad era la clave para una redención que ambos tanto anhelábamos? A medida que miraba sus ojos, entendí que habíamos llegado al clímax de esta tormenta emocional. Uno de los dos tendría que dar el primer paso. Pero, sería a costa de perderse por completo en el torbellino que llevábamos dentro. Antes de que pudiera encontrar la voz adecuada para responder, un mensaje emergió en la pantalla de mi celular: necesito que hables con él. Es cuestión de vida o muerte. En ese momento, la realidad nos aplastó como un océano de confusión, mientras nos preparábamos para enfrentar juntos las corrientes cada vez más turbulentas de nuestro destino. La atmósfera era casi irrespirable, como si el aire se había vuelto denso y pesado entre nosotros. No podía apartar la mirada de sus ojos, eran un abismo de emociones que reflejaban tanto miedo como determinación. La notificación en mi celular vibraba en la mesa, como un eco persistente que no me dejaba escapar de la urgencia de la situación. ¿Qué hacemos?, pregunté, la voz apenas un susurro, porque sabía que no solo nos enfrentábamos a un pasado compartido, sino a un futuro incierto. Él tomó una respiración profunda, como si estuviera reuniendo todo el coraje necesario para dar el siguiente paso. No sé si estoy preparado para enfrentar mis demonios una vez más, dijo, su tono cargado de ansiedad. Pero si esa llamada es una cuestión de vida o muerte, tal vez no tengamos elección. Tengo que saber qué es lo que realmente está pasando. Lo vi inclinarse un poco hacia mí y, en ese gesto, sentí la intensidad del momento. De verdad, no quiero que te veas atrapada en mi lucha, continuó, pero había una chispa en su mirada, una inquietud que me decía que, a pesar de su intento por protegerme, su voluntad de enfrentar esta tormenta era más fuerte que cualquier miedo que pudiera sentir. Con el pulso acelerado, decidí apoyar mi mano sobre la suya. No puedo dejar que enfrentes esto solo. No puede ser solo tu batalla. No me importa lo que venga. Si vamos a vivir esto, será juntos.
Esas palabras, cargadas de determinación, resonaron en el silencio entre nosotros, creando un vínculo entre nuestras almas, uno que había estado dormido durante años. Solo entonces, la vibración del celular se detuvo, y el miedo se apoderó de mí una vez más. ¿Debería ponerlo en altavoz?, le pregunté, y al verlo asentir, la ansiedad llenó la habitación mientras presionábamos el botón con cierta renuencia. «Hola, ¿estás ahí?». La voz al otro lado sonaba angustiada y entrecortada. «Necesito que escuches esto, hay algo que debes saber sobre él. No te lo puedo decir por mensaje porque es demasiado peligroso». Cada palabra estaba impregnada de una urgencia abrumadora. «¿Quién eres?», cuestioné, buscando referencias en la voz, pero la respuesta fue inmediata: «Soy alguien que se preocupa por él, y que ha estado observando desde lejos». «No lo entiendes, hay personas que lo buscan, que no quieren que regrese. Están preparados para hacer lo que sea necesario». Su mirada se oscureció aún más mientras la realidad de esas palabras se establecía entre nosotros. «¿Qué tipo de peligro?», preguntó él, su voz firme pero temblorosa al mismo tiempo. «Aquí no puedo extenderme. Solo quiero que sepas que todo lo que has dejado atrás puede volver con una fuerza que no imaginas. No hay forma de que puedas evitar eso, pero hay formas de enfrentarlo», dijo la voz del otro lado, y sentí como una ola de preocupación nos envolvía. Al colgar, la conversación nos dejó en un silencio cargado de significado. «Eso significa que estamos alquilando un territorio peligroso», advertí, sintiendo como la magnitud de lo que se avecinaba comenzaba a calar hondo en mí. Él apartó la mirada hacia el horizonte, como si pudiera vislumbrar el camino que se extendía ante nosotros. «Tal vez lo que me dijeron sea cierto», murmuró, mirando hacia el vacío. «Desde que regresé, he vivido así, pensando que podía evitar el caos. Pero ya no puedo. Ya nada es simple». En el fondo, mis instintos estaban revueltos. Él había estado en combate con esos fantasmas y yo sentía el peso de su lucha sobre mis hombros. Sentí la urgencia y la necesidad de encontrar respuestas, de desentrañar la maraña de mentiras y verdades que envolvían sus decisiones. «Vamos a tener que prepararnos», dije, haciendo una pausa para alentar mi propio corazón. «Dime qué necesitas». «Estoy aquí». Lo que veía en su reacción fue un destello de gratitud, un pequeño puerto en la tormenta. Pero a medida que sus labios se curvaban en una leve sonrisa, algo cambió en el aire. Se escuchó un golpe sordo en la puerta del apartamento, tan inesperado que ambos nos giramos al unísono. «¿Quién puede ser?», susurró, y el temor regresó a sus ojos. La advertencia seguía presente, como un recordatorio de que a veces el pasado nunca está realmente enterrado. A medida que se acercaba lentamente hacia la puerta, el corazón me latía en un ritmo frenético. «Atención», tuve la necesidad de advertirle. Y antes de que pudiéramos procesar lo que estaba pasando, escuché otra vez esa voz, pero esta vez privada de su urgencia, perdida en el eco de nuestra historia. «Soy yo», resonó a través de la madera, y mi estómago se encogió al reconocerla. ¿Podríamos realmente estar preparados para lo que estaba muy cerca de entrar en nuestras vidas? El tiempo se detuvo en ese instante, congelado entre la puerta y nosotros. «¿Esa es ella?», pregunté, incapaz de ocultar mi nerviosismo. La mención de su nombre evocaba reminiscencias de un pasado lleno de ruido y sombras que nunca habíamos podido borrar del todo. Él se quedó inmóvil, a medio camino entre el miedo y la curiosidad. Su respiración se aceleró, y podía ver cómo su mente luchaba entre la necesidad de averiguar la verdad y el deseo de mantener cerradas viejas heridas. «No quiero abrir esa puerta». «No ahora», murmuró, sus manos temblando mientras se aferraba al marco. «Pero si es importante, si viene a hablar de lo que sucedió, tal vez haya respuestas que necesitamos», le respondí, mi corazón latiendo con fuerza. La posibilidad de aclarar recuerdos oscuros me impulsaba, pero también sabía que abrir ese umbral podría hacer que los recuerdos regresaran a nuestra vida, avivando las llamas de una historia que había estado latente. En el silencio que siguió, la voz se repitió, esta vez más firme. «Por favor, déjame entrar. Necesito hablar contigo, es importante». Las palabras tenían un tono de súplica, pero también de determinación. Él giró la cabeza hacia mí, sus ojos reflejando una tormenta interna. «No sé si estoy listo para esto», confesó, su voz llena de fragilidad. «No sé si podré manejar lo que ella traiga consigo».
pero tampoco podemos seguir huyendo de nuestro pasado, le respondí, sintiendo una oleada de compasión. Si ella tiene algo que decir, si realmente le importa, entonces merece la oportunidad de hablar. En ese momento, comprendía que mi deseo de enfrentar los fantasmas de su vida también era un intento de enfrentar los míos. Con una expresión decidida, él finalmente tomó la puerta entre sus manos. Si me haces esto, si abrimos esta puerta, no puedo garantizar lo que suceda. La culpa y la traición no se olvidan fácilmente, advirtió, y comprendí que no solo se refería a ella, sino también a nosotros. Una promesa que habíamos hecho años atrás que había quedado rota. Antes de que pudiera contestar, él empujó la puerta con cautela. El sonido de la bisagra chirriando resonó en la habitación al abrirse, y allí estaba ella, con esa misma mirada que había conocido tan bien, saturada de historia, esperanza y temor. ¿Por qué has vuelto?, la confrontó él, su voz temblorosa. Las palabras estaban cargadas de emociones reprimidas y conflictos no resueltos. Ella dio un paso adelante, mirándolo con tristeza. Porque no podía seguir huyendo. Necesitaba encontrarlo antes de que fuera demasiado tarde. Su tono era suave, pero había una firmeza detrás de su mirada, estaba decidida, y eso despertó una preocupación en mí. ¿Demasiado tarde para qué?, pregunté, sintiendo cómo la tensión en la atmósfera crecía. La angustia de no saber era casi insoportable. Ella se volvió hacia mí, y pude notar sus ojos húmedos de lágrimas. Hay cosas que nunca les conté. Todo lo que ocurrió antes de que él se fuera, hay secretos que deben salir a la luz. La franqueza de su declaración resonó en la habitación como un eco. ¿Secretos? ¿Qué secretos?, la apremió él, su voz ahora rota y ansiosa. La sombra de un pasado trágico caía sobre nosotros como un denso manto, y entonces ella dio un paso adelante, acortando la distancia que había entre sus corazones. Involucraron a personas peligrosas. Y lo más terrible de todo, lo más doloroso, se detuvo, con la voz entrecortada, como intentando reunir fuerzas para seguir. No sabía que había un precio que pagar por vuestros errores. El tiempo se ha acabado. Vienen por él. El silencio se abalanzó contra nosotros nuevamente. Todo lo que habíamos construido desde entonces, cada pequeño momento compartido, se tornó frágil frente a la magnitud de sus palabras. ¿Quién viene?, insistí, sintiendo que la sala se oscurecía en proporciones que no podía entender. Las sombras del pasado no solo amenazaban a él, sino también a mí. Lo que no sabes acerca de su pasado no se queda en el pasado. Hay personas que han estado al acecho, esperando este momento, y no se detendrán hasta que consigan lo que quieren, dijo ella, y su declaración caló hondo, un eco de desesperación en su voz. ¿Y qué es lo que quieren?, la interrumpió él, su mirada ahora un mar de caos y dudas. En el corazón palpitante, comprendí que, al abrir esta puerta, habíamos desatado algo que podría cambiarlo todo. ¿Podíamos realmente enfrentarnos al regreso de aquellos que habían contribuido a nuestra destrucción, o habíamos abierto una caja de Pandora que no podíamos cerrar? En ese momento, supe que el camino que habíamos elegido estaba repleto de bifurcaciones y peligros, y que la resolución final aún permanecía en la penumbra, esperando por nosotros, mientras el pasado reclamaba su tiempo de venganza. Las palabras que flotaban en el aire parecían condensarse, volviéndose más densas y pesadas al absorber la ansiedad que nos rodeaba. Él se apartó un paso, su mente parecía retroceder en un tumulto de recuerdos y emociones asfixiantes. Cada palabra que ella había pronunciado parecía estar cargada de ecos del pasado que él había intentado olvidar. Ella observó su reacción con un profundo pesar, lo que hizo que una oleada de compasión ardiera en mí. Están aquí porque piensan que sabes algo que no deberías, continuó, tomando aliento. Y no solo te quieren a ti sino también a las personas que te rodean. Su mirada se desvió hacia mí, como si el peso de su revelación profundizara aún más la brecha entre todos nosotros. Él cerró los ojos un instante. Su voz se volvió un susurro tembloroso cuando dijo: siempre he tenido miedo de que esto pasara. De que cualquier cosa que hiciera o dejara de hacer pudiera arrastrar a quien más quería a este infierno. La angustia en su rostro me desgarraba por dentro, recordándome lo frágiles que éramos, y cómo, por un instante, habíamos encontrado consuelo en la rutina de lo cotidiano. Necesitamos entenderlo todo, aunque duela, respondí, tratando de aferrarme a cualquier hilo de conexión posible entre nosotros. Tal vez haya algo que podamos hacer.
Un plan, algo que recupere nuestro control. He pasado 6 años buscando respuestas, dijo ella, su voz ahora adentrándose en la sinceridad desgarradora de su confesión. Pero lo que he encontrado es peor de lo que imaginaba. Quien sea que venga no tiene límites, no dudarán en destruir todo lo que más amas. La súbita posibilidad de perderlo todo me llenó de un terror helado. No solo lo que habíamos construido, sino también el mismo, la esencia de la persona que había querido proteger a toda costa. Entonces, ¿por qué volviste? ¿Cómo sabemos que podemos confiar en ti?, le pregunté, mis palabras envueltas en desconfianza. Su mirada ardía con la vulnerabilidad clara de quien ha pasado por mucho y aún lucha por la redención. Porque me doy cuenta de que no puedo regresar sin asumir las consecuencias de mis decisiones. Y quiero protegerlo, aunque no lo merezca. Pude sentir la frustración pulsando entre ellos, como un cable desgastado a punto de romperse. ¿Protegerme? Si yo soy quien está en deuda, él se apresuró a replicar, su voz finalmente elevada mientras el tumulto emocional amenazaba con desbordarse. ¿Y qué me dices de los años que llevé huyendo, dándole la espalda a todo lo que fui? Ella hizo un paso hacia él, casi suplicando, no te estoy pidiendo que me perdones. Pero si realmente quieres arreglar las cosas, debemos actuar rápido. No hay tiempo para rencores, el pasado puede ser traicionero, pero siempre hay tiempo para tomar decisiones que definan el futuro. El aire se volvió tenso y las miradas se cruzaron en puentes de emociones no resueltas. El amor, la traición, el dolor y la esperanza danzaban en la habitación, entrelazándose como corrientes subterráneas. Apreté los labios con fuerza, sintiendo que había algo más que atormentaba a mi compañero. Había un conflicto escondido que pululaba, casi palpable, el deseo de seguir adelante y el anhelo de desenterrar el pasado. Si nos enfrentamos a ellos y no tenemos un plan claro, solo estaremos abriendo la puerta a más caos, respondí, intentando mantenerme firme en mi postura. Quería que él entendiera que nuestra lucha no era solo personal. Podemos hacer algo, pero necesitaríamos unir nuestras fuerzas. Las sombras que nos rodeaban parecían cobrar vida, cada rincón del cuarto respiraba la tensión de nuestro encuentro. Ella cerró los ojos un momento, como si estuviera reflexionando, y cuando los abrió, su postura se volvió más erguida. Entonces, dejemos que el pasado se transforme en esperanza. Aceptemos lo que somos ahora y luchemos juntos. Fue un llamado, una invitación a un viaje lleno de incertidumbre, pero con una chispa de promesa. Sintiendo que algo comenzaba a cambiar en él, vi cómo su semblante empezaba a suavizarse e incluso sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Si vamos a afrontar esto, lo haremos juntos. Yo no quiero seguir huyendo, dijo, extendiendo la mano hacia ella. Fue un gesto de reconciliación, un puente que superaba la distancia emocional que había existido entre ellos, pero justo cuando sus manos estaban a punto de tocarse, un golpeteo violento retumbó en la puerta de entrada, perturbando nuestro pequeño momento de unión. Todos giramos hacia el sonido, el corazón palpitando fuerte en el pecho. No hay tiempo, ellos están aquí, gritó una voz fuera de la puerta, cortando por la emoción renovada que comenzaba a girar entre nosotros. La incertidumbre regresó, arremetiendo contra la frágil esperanza. Teníamos que actuar, y rápidamente. El futuro de todos nosotros estaba vibrando al borde de una decisión irrevocable. ¿Podríamos realmente enfrentar lo que venía, o estábamos, de nuevo, a punto de ser arrastrados por un pasado que creíamos haber dejado atrás? La pregunta flotaba, ineludible, en el aire espeso de la habitación. El retumbar contra la puerta se intensificó, como si cada golpe fuera un recordatorio de la inminente tormenta que amenazaba con desbordar nuestro frágil refugio emocional. En el instante que miramos hacia el origen del sonido, los rostros se enrojecieron de un miedo palpable. La habitación, antes llena de latidos de esperanza, se volvió un espacio opresivo, repleto de sombras que se mezclaban con los ecos del pasado. «Están aquí», volvió a gritar la voz, esta vez temblando con un matiz de pánico que nos apretó el corazón. Ella se dio la vuelta, enfrentando a la puerta con una resolución renovada mientras los recuerdos de su propia historia comenzaban a fluir en su mente. «No podemos quedarnos aquí. Necesitamos salir, encontrar un lugar seguro». Él respiró hondo, la lucha interna visible en el contorno de su rostro. ¿Y si no tienen intención de dejarnos ir? ¿Y si son ellos los que vinieron a buscarme?
La angustia en sus ojos era un espejo de sus viejos miedos, aquellos que había tratado de ignorar. Un silencio pesado llenó la sala, la respiración se volvió entrecortada. Ella, incapaz de seguir sufriendo en silencio, soltó un susurro: no dejaré que te lleven. Fue una promesa cargada de significados no pronunciados, un acto que desbordaba la bruma de amor y protección que siempre había sentido por él. Sentí que el aire se volvía denso. No solo lidiábamos con el presente, sino también con un entramado de decisiones no resueltas que amenazaba con consumirnos. Nos enfrentaremos a ellos juntos, pero necesitamos pensar con claridad. Cualquiera que sea su juego, debemos obtener una ventaja, dije, intentando acallar las dudas que giraban como un torbellino en mi mente. Ella asintió, y luego miró de nuevo a él. La información que tengo sobre ellos es fragmentaria, pero crucial. Si han venido por ti, es porque piensan que puedes ayudarles a desentrañar algo que hemos tratado de mantener oculto. Pero tú no eres solo un medio para un fin. ¿Y si lo que saben es más peligroso de lo que imaginamos?, preguntó él, la preocupación retumbando en su voz. Su espíritu batallador tambaleaba entre el miedo y el deseo de luchar. No quiero arrastrarlos a esto. No tienes que hacerlo solo, le respondió ella, sus ojos llenos de firmeza. Nunca más. Esta vez, someteremos nuestro pasado a la luz. Juntos, haremos que cuente. La puerta se estremecía con cada golpe, como un recordatorio de la urgencia. Decidí actuar, empujando una silla contra el marco. Necesitamos una brecha. Si podemos hacer esto rápido, podríamos salir por la ventana trasera. Tal vez los distraigamos lo suficiente. Mientras continuaba organizando la salida, sentí que el nudo de ansiedad en mi estómago se convertía lentamente en un tirón visceral. No solo se trataba de proteger a él, se trataba de proteger a los tres. La idea de perderlos, de caer en la trampa de un enemigo desconocido, me ahogaba. La conexión entre los tres era una cuerda tendida sobre un abismo, y un ligero balanceo podría desgarrarla. Él se acercó a nosotros con una expresión nueva, una determinación renovada. No me iré sin saber la verdad, declaró, sus ojos reflejando una mezcla de ira y desafío. Si hay algo en mí que ellos quieren, lo descubriré. Y lo enfrentaremos juntos, lo sé, respondió ella, sin vacilar. Pero para hacerlo, debemos ser astutos. Ellos piensan que tienen el control, pero somos más fuertes de lo que creen. Las palabras vibraban al unísono con un furor resurgente, un destello de iluminación en medio de la oscuridad que nos absorbía. Sin embargo, un nuevo golpe en la puerta, más fuerte que los anteriores, hizo que la ventana de tiempo se estrechara. Cada segundo que pasaba aumentaba la presión del momento. Ahora, dije con firmeza, y mientras comenzamos a movernos hacia la salida trasera, un pensamiento encendió mi corazón con terror. Era verdad que estábamos en combate con un enemigo aún desconocido, pero también con nosotros mismos. Habíamos luchado hasta aquí, pero a un costo. El temor, la traición, esos viejos fantasmas habían dejado huellas. En nuestras almas, cuando finalmente alcanzamos la ventana, escuchamos un crujir que heló la sangre en nuestras venas. La puerta se partió en 1000 pedazos, un estallido ensordecedor que resonó como un grito de advertencia. Una sombra oscura apareció en el umbral, y antes de que pudiera procesar, una figura se deslizó al interior más imponente de lo que jamás podría haber imaginado. No era un extraño, sino alguien de nuestro pasado, y sus ojos, llenos de revelaciones inesperadas, se posaron directamente sobre él. No puedes escapar de lo inevitable, pronunció con un tono gélido, mientras el tiempo parecía detenerse, la verdad y su promesa de un futuro entrelazados en una encrucijada aterradora, mientras las implicaciones de lo que habíamos desatado comenzaban, otra vez, a desplomarse sobre nosotros. La batalla no se libraría solo en el mundo exterior, sino en los secretos y sombras que aún nos atormentaban. El aire se volvió helado en el instante que la figura dio un paso al frente, desdibujando la frontera entre el pasado y el presente. La luz apenas lograba penetrar la penumbra, pero incluso en esa oscuridad, sus rasgos se destacaban con una claridad perturbadora. Era ella, la que había jurado ser parte de nuestro pasado, una sombra que siempre nos había seguido. Elena, susurró él, el impacto de su nombre resonando en la pequeña habitación como un eco de antiguas promesas rotas. Pensé que te había perdido.
La vulnerabilidad en su voz era un hondo abismo que lo amenazaba con tragárselo, perdido o encontrado. Eso no importa ahora, replicó ella, avanzando con determinación. Sus ojos azules, tan familiares como desgarradores, estaban llenos de un dolor que resonaba con nuestras propias luchas. Lo que importa es que el tiempo se ha agotado. Vengo a advertirte. Las palabras de Elena fueron un susurro en la tormenta que se desataba a nuestro alrededor. La puerta que había sido una barrera ahora era solo una sombra, y la realidad de nuestra situación se hacía palpable. No son solo ellos los que nos persiguen. Hay cosas que tú no sabes, cosas que ni siquiera yo podía imaginar. Ella hizo una pausa, el silencio estaba cargado de temores reprimidos. Tu destino está entrelazado con el mío de una manera que nunca imaginé. Pero si no actúas ahora, lo perderás todo. No solo nosotros, sino lo que aún queda de ti. No tienes que decirme eso, respondió él, la frustración destellando en sus ojos. Desde que te fuiste, cada día ha sido una búsqueda para tratar de entender por qué. Pero ahora, enfrentándome a esto, gesticuló hacia la sombra que la seguía, no sé si podemos hacerlo. Un profundo dolor atravesó la garganta de ella. La impotencia, el deseo de tocarlo y a la vez de protegerlo de la verdad que se cernía sobre nosotros. Los secretos te han mantenido a salvo, pero también te han encerrado en un laberinto que necesita ser descentrado. No estamos solos en esto. Sintiéndome como un espectador atrapado en una tormenta emocional, traté de encontrar las palabras adecuadas. Ella tiene razón, hay fuerzas que están jugando un juego más grande que nosotros. Si ella está aquí, es porque hay algo más en juego. Debemos entenderlo juntos. Pero, ¿cómo lo hacemos? Las miradas de él y Elena se entrelazaron, amplificando la carga emocional en la habitación. El enojo y la desesperación surgieron en un equilibrio precario, como si su conexión pudiera desmoronarse con un simple movimiento. Quizás si nos unimos, si aportamos lo que cada uno sabe, comenzaba ella, pero la oscuridad a su alrededor parecía encogerse, como si también ella estuviera siendo empujada hacia atrás por la presión del pasado. No sé si puedo confiar en ti de nuevo, pronunció él con voz grave. Tu marcha fue una traición. Elena se detuvo, sus ojos llenos de lágrimas que reflejaban los años perdidos. No fue una elección, fue un sacrificio por nosotros. No puedes entender, no era solo por mí. Nunca quise que esto nos separara. Las palabras se deslizaron entre nosotros como flechas, cada una desgarrando el velo que los tres llevábamos en nuestro interior. Mientras el tiempo se estancaba, volví a mirar hacia la sombra en el umbral. Era como si su presencia hiciera eco en todo lo que había sido y podía ser. Quizás necesitamos liberar los secretos, todos. Solo así podremos tomar el control. Un nuevo golpe retumbó en la puerta, más fuerte que los anteriores, un recordatorio de que el tiempo se acababa. La presión se intensificó, y esa revelación de que el camino hacia adelante iba a ser doloroso empezó a tomar forma. La verdad ya no era solo una búsqueda, era una decisión. Debemos enfrentarlos, declaré, sintiéndome inundado de una mezcla de desasosiego y resolución. Cada uno, con nuestra angustia y nuestros secretos. Solo entonces seremos más que piezas en un tablero. El rostro de Elena reflejó un asomo de esperanza. Si enfrentas tus sombras, quizás también yo pueda hacerlo. Las palabras fueron un hilo delicado de unidad entre nosotros, una promesa de que, a pesar del dolor, estábamos dispuestos a luchar. La sombra en el umbral comenzó a avanzar hacia nosotros, con un aire de desafío que tiraba de nuestras debilidades. No tienen idea de los peligros que acechan. No me sigan, salven a quienes les importan. Mientras se acercaba, mi corazón se detuvo. Olvidar esos días de oscuridad había sido un sueño roto, y ahora, con lo inevitable en nuestras caras, podría haber efectos colaterales aún más profundos. No, grité, intentando estabilizar nuestro frágil núcleo de ternura, de desafío. Justo en ese momento, una ráfaga de viento helado cruzó la habitación, y en un instante, el rostro de la figura se iluminó con una sonrisa fría y conocida. Había algo más en su mirada, algo que rompió la frágil red de valentía que empezábamos a tejer. La revelación aterradora fue inminente, podría ser un amigo o un enemigo,
pero sobre todo, un enlace a un pasado que creía enterrado. En ese instante, comprendí que la batalla no solo se libraría en el mundo tangible, sino también dentro de las profundidades de nuestra propia desesperación, sombras y verdades que buscaban salir a la luz. El ciclo no había terminado, era solo el comienzo de una lucha que cambiaría todo, comenzando con la pregunta más dolorosa: ¿podríamos permitir que este reencuentro nos destruyera o, tal vez, construir algo nuevo a partir de sus cenizas? El eco de mi grito se volvió el latido del silencio que siguió. La figura que se acercaba, envuelta en sombras, se detuvo de forma inesperada, como si estuviera considerando nuestras palabras, nuestras dudas, nuestras decisiones. Era un momento suspendido, una pausa antes de la tormenta. La fragilidad del reencuentro me hizo temer que la energía que nos había reunido podría disolverse tan rápido como había llegado. Elena, el susurro de él, roto por la tensión, abrazaba un tono casi suplicante. ¿Cómo has soportado todo esto? ¿Qué han hecho contigo? Ella vaciló, y en su rostro, la lucha interna era palpable, la parte de ella que anhelaba liberarse y la que sabía que cada revelación podría ser una bomba de tiempo. He estado en un laberinto, pero el final no se acerca. Existen secretos que no solo me han lastimado a mí, sino a todos los que amamos. Lo que han hecho es algo que no puedo describir con palabras. La puerta tembló bajo los golpes insistentes. La extraña figura, ahora a unos pasos de distancia, observaba con su sonrisa helada, como si se regocijara en nuestra confusión. ¿Por qué estás aquí?, interrumpí, sintiendo que la mirada de esa sombra 43 rondaba mis miedos más profundos. ¿Cuál es tu intención? Mis intenciones son solo un eco del pasado, respondió con voz suave, y en sus palabras estaba una verdad amarga que dulcemente enredó mis pensamientos. Vine a recordarles lo que han olvidado. A veces, las verdades que más duelen son las que más los alejan de sí mismos. Elena se volvió hacia mí, temor en sus ojos. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que hemos olvidado? La sombra se movió con agilidad, acercándose lo suficiente para que su rostro quedara iluminado por unos segundos. No puedo liberarles del peso que llevan. Ustedes mismos deben decidir si quieren recordar. Pero ten cuidado, algunas memorias no son solo recuerdos, son trampas. Con eso, se desvaneció en la penumbra, y el aire se cargó con una tensión eléctrica. Sentí que el frío se colaba entre nosotros, adormeciendo las esperanzas recién despertadas. ¿Qué significa eso? ¿Qué trampas? La desesperación temblaba en mi voz, y la angustia de la incertidumbre empezó a apoderarse de mí. Quizás sea cierto, dijo Elena con una voz quebrada. Hemos construido muros alrededor de nuestros recuerdos, pensando que estábamos a salvo. Pero, ¿y si esos muros son lo que nos encierra? Él miró hacia la puerta que seguía retumbando, y el conflicto en su interior era evidente. Yo no quiero miradas a lo desconocido, a lo que hemos enterrado. Prefiero una vida de preguntas que recuerdos que no puedo soportar. Elena dio un paso hacia él, una decisión tomando forma en sus ojos. Pero debemos arriesgarnos. Lo que hemos perdido significa mucho. Estamos a tiempo de corregir los errores, de sanar. La angustia que emergía de la sombra se volvió más pronunciada, y el sonido de aquel golpe se transformó en un lamento cada vez más envolvente, como si la oscuridad reclamara lo que era suyo. Me volví hacia ellos, mis manos temblando ante la encrucijada emocional que teníamos enfrente. Si decidimos enfrentar esto, si decidimos recordar qué pasará con los secretos que han atormentado nuestras vidas, Elena y él se miraron, la esperanza y el temor destilando de sus inquietas miradas. Puede que tengamos que sacrificar aquello que amamos más, incluso a nosotros mismos, para salir adelante, dijo él, apenas un susurro, pero sonando profundo y certero. Las palabras flotaron entre nosotros, suspendidas como un conjuro que insinuaba un futuro sombrío. Nos enfrentábamos no solo a los peligros externos, sino a los cuerpos de dolor interno que cada uno llevaba dentro. Y mientras el golpe se intensificaba, también lo hacía una sensación de determinación que comenzó a crecer en mi interior. No puedo quedarme aquí, atrapado en un laberinto. No más, el silencio se tornó en gritos, el futuro pugnaba por ser escuchado. Entonces, con un gesto firme, extendí mis manos hacia ellos. Si somos a una sola voz, podemos cambiar nuestro destino. No seremos solo sombras.
de nuestro pasado. Hoy elijamos ser nuevos, justo cuando una sombra más negra que la noche se abalanzó sobre nosotros, las luces comenzaron a parpadear, simbolizando un cambio inminente. La figura oscura se dispersó por un momento, pero en su lugar emergió una conexión aún más profunda que ansiábamos, la puerta finalmente cedió, y en ese instante de revelación, una nueva verdad comenzó a abrirse. Las sombras ya no serían nuestra prisión, sino un camino hacia una luz que habíamos olvidado. Se desató una corriente de energía entre nosotros, abrazando nuestros fracasos, temores y todo lo que queda por recordar, mientras una oscuridad en forma de un antiguo enemigo se cernía sobre nosotros, impulsando nuestras decisiones hacia la confrontación final. La batalla no solo esperaría en el exterior, sino también en el corazón de cada uno. Y al final, aquellos que tomaran las riendas de su historia, transformarían sus cenizas en algo completamente nuevo. El aire estaba cargado de una tensión palpable. Las sombras que nos rodeaban parecían a punto de devorarnos, y el eco en nuestras mentes resonaba con el grito de la verdad que teníamos que enfrentar. La habitación, antes un refugio de recuerdos rotos, se había convertido en un campo de batalla emocional. Los ecos del pasado y el desafío del futuro se entrelazaban a nuestro alrededor. Cuando la figura oscura, cargada de secretos, entró por la puerta, sentí que el aliento se me escapaba. Era como un fantasma de un tiempo olvidado, y en su mirada había un fuego de promesas incumplidas. No pueden escapar de lo que son, declaró, con una voz profunda que resonaba en el alma. Era un recordatorio brutal de que las sombras nunca se desvanecen sin antes reclamar lo que es suyo. Elena, debes confiar en nosotros, dijo él, su voz temblando con una mezcla de miedo y determinación. Sabemos que no pudiste elegir, pero nosotros también hemos cargado con las consecuencias de nuestras decisiones. La intensidad de su mirada revelaba el dolor y la esperanza de regresar a algo que había sido perdido para siempre. Si no enfrentamos lo que llevamos dentro, esto se repetirá eternamente, respondí, sintiendo como la urgencia se apoderaba de mí. Miré a Elena, y el cruce de nuestros ojos encendió una chispa de comprensión. No podemos permitir que el miedo nos paralice. No podemos permitir que las sombras nos roben otra vez. La figura oscura sonrió de manera sombría, como si disfrutara de nuestra lucha interna. Ustedes han estado atados por cadenas invisibles. Las decisiones que han tomado han forjado su destino, pero eso no significa que no puedan romperlas. Sus palabras fueron un eco que reverberó en el aire, provocando que cada uno de nosotros reflexionara sobre lo que habíamos enfrentado. El viento parecía levantarse, y el silencio se rompió con el sonido de un golpe feroz en la puerta. La realidad de lo que enfrentábamos se erguía sobre nosotros como una sombra ominosa. La figura osciló, comenzando a desvanecerse en la penumbra, pero dejando atrás una última advertencia. La verdad siempre encuentra su camino. No se ocultarán de sí mismos. Con un destello de coraje en el corazón, di un paso hacia adelante. No vamos a huir de lo que somos. Estamos aquí, juntos, y vamos a enfrentarlo. Nuestros miedos, nuestros secretos, todo lo que hemos olvidado será nuestra fortaleza, no nuestra debilidad. La determinación resonó en mis palabras, y sentí que una corriente de esperanza comenzaba a fluir entre nosotros. Si alguna vez hemos tenido poder, es el de la elección, dijo Elena, su voz fuerte y decidida. Hoy elegimos levantarnos. No nos dejaremos definir por el miedo. Seremos lo que elegimos ser. Mientras hablaba, la luz parecía resurgir, atravesando las sombras que nos habían mantenido prisioneros. Él miró a ambos, y en su rostro había un nuevo brillo, una mezcla de amor y resolución. Si vamos a vivir, lo haremos en nuestra verdad. No hay tiempo para dudas. Vamos a enfrentarlos juntos, a liberar lo que hemos mantenido cautivo en nuestro interior. Con esas palabras, nos unimos, manos entrelazadas, formando un lazo que nos conectaba más allá de nuestros miedos. En esa unión, sentí como los ecos de dolor y tristeza comenzaban a desvanecerse. La luz reclamaba su posición, iluminando nuestras almas con una claridad que nunca habíamos conocido. La figura oscura finalmente se desvaneció, dejando atrás un silencio que fue, de algún modo, liberador. Decidimos abrir la puerta, no solo hacia el mundo exterior, sino hacia lo que significaba enfrentar nuestra verdad. Cada paso que dimos fue un reencuentro con nosotros mismos, un viaje hacia la reconciliación con nuestras cicatrices, con lo que habíamos dejado atrás,
pero también con lo que está por venir. Sin dudar, miré a mis compañeros, sintiendo la fuerza de nuestros corazones palpitando al unísono. Aquella sombra representaba todo lo que habíamos temido, pero también la oportunidad de liberarnos. Hoy, el pasado no nos define, pero la elección de avanzar. Juntos sí lo hará, y así, al dar ese paso final, supe que estábamos listos para enfrentar no solo a nuestros enemigos, sino a la historia que formaría nuestras almas. Con una claridad renovada en el corazón, respondía todo lo que había sido, resumiendo en una frase que quedó grabada en el aire: hoy renacemos, no como sombras del pasado, sino como guerreros de nuestra propia verdad.